Capítulo 1. Yo también quiero ser Hokage. Año 32 de Konoha. En noviembre, el enfriamiento después del otoño no tuvo ningún efecto en Konoha, un lugar donde las 4 estaciones se sentían como primavera. El sol de la mañana permanecía resplandeciente, los rayos dorados atravesaban las nubes dispersas como la luz de una espada, proyectando un brillo majestuoso sobre la aldea. Me voy, papá. Me voy, mamá. Yo. En las puertas de varias casas, surgieron pequeños mocosos pulcramente vestidos, sosteniendo loncheras de tamaño pequeño en sus manos. Después de despedirse de sus padres, todos los niños caminaron hacia el mismo destino. Ese lugar era la Academia Ninja de Konoha, ubicada debajo de la roca Hokage al lado del edificio Hokage. En Konoha, cualquier persona con la aptitud para ser un ninja asistiría a la academia hasta que se graduara y se convirtiera en genin, dedicándose al crecimiento de la aldea. Abuela, voy a la escuela. Está bien, camina despacio, pequeño Minato, no te caigas. Entendido. Frente a un pequeño patio, un niño rubio con cara de querubín, Namikaze Minato, llevaba una lonchera de tamaño adulto. Mientras retrocedía rápidamente, saludó con una gran sonrisa a su cariñosa abuela junto a la puerta. Minato había perdido a sus padres temprano. Fue su abuela quien lo crió. Ahora, Minato era el único que quedaba en la familia Namikaze. Afortunadamente, el clan Namikaze había sido próspero y fue uno de los primeros en unirse a Konoha. Entonces, a pesar de que había disminuido, la familia Namikaze todavía poseía varias casas y Minato vivía bastante cómodamente. Buenos días, Minato. Buenos días, Yuta. De camino a la escuela, compañeros de clase familiares saludaron a Minato, y él respondió con una sonrisa a cada uno de ellos. El apodo de Little Sun fue bien merecido. Aunque Minato era joven, su popularidad ya rivalizaba con la del futuro cuarto Hokage. Se llevaba bien con todos en la escuela. Pero si uno tuviera que preguntar quién era el más cercano, ese solo podía ser Kimura-i. Minato, ¿por qué tu apetito de repente ha crecido tanto? Alguien preguntó con curiosidad, notando la lonchera notablemente más grande en la mano de Minato. Hace unos días, Minato de repente comenzó a traer una lonchera más grande. Al principio, todos pensaron que su familia se había quedado sin pequeños. Pero cuando llegó la hora del almuerzo, descubrieron que estaba lleno de bento y bolas de arroz, suficientes para llenar a un adulto. Y durante varios días después, Minato siguió trayendo la gran lonchera. Naturalmente, la gente sintió curiosidad. ¿Por qué un niño de 6 años tenía un apetito tan masivo? ¿En serio? No me di cuenta, dijo Minato con una sonrisa entrecerrada, sin ofrecer mucha explicación. Una vez en la escuela, Minato trotó a su salón de clases. Queriendo ser el primero en llegar, no pasó por el frente, sino que abrió la puerta trasera y entró directamente. En el momento en que entró, sus ojos se dirigieron inmediatamente a la tercera fila, lado izquierdo, junto a la ventana. Se iluminaron y una sonrisa curvó sus labios. Durante 7 días ese asiento había estado vacío, pero hoy, alguien finalmente estaba sentado allí. Era un chico de su altura con cabello corto y negro. Buenos días, Y. Minato tomó asiento y saludó a su amigo como de costumbre. Sabía que su amigo era sensible, y una preocupación demasiado obvia solo lo haría sentir peor. Pero sus ojos observaban en silencio la reacción de I. Y la reacción de su amigo, bueno, hizo que Minato se sintiera un poco extraño por un momento. Buenos días. Li Yao se dio la vuelta reflexivamente para responder, luego se dio cuenta de que el saludo estaba dirigido a él. No, espera, lo fue. Estaba destinado a él. Porque ahora era Kimura-i, un niño de 6 años de Konoha en el mundo de Naruto. Ya no es el hombre de 30 años Li Yao de la Tierra. Había transmigrado, cruzado de la Tierra al mundo de uno de sus animes favoritos, Naruto, y se había convertido en el hijo de un par de chunin de Konoha. Casualmente, o quizás fatídicamente, esos chunin murieron en una misión la misma noche en que llegó a este mundo. Gracias a su sacrificio, Li Yao, ahora Kimura-i, pudo esconderse dentro de su casa durante días sin sospechas, mientras se adaptaba al entorno desconocido y lidiaba con el pánico de no haber heredado todos los recuerdos de su nuevo cuerpo. Mirando al niño rubio frente a él, incluso con recuerdos limitados, Li Yao lo reconoció de inmediato como el futuro cuarto Hokage, el imán de chicas. ¿Y, estás bien? Minato deslizó su gran lonchera en el cajón debajo de su escritorio, luego se volvió hacia su amigo con preocupación y un poco de confusión. Por alguna razón, hacía un momento, se había sentido como si este amigo suyo fuera un completo extraño. La mirada en sus ojos, como ver a Minato por primera vez, era profundamente desconocida. Extraño. Podría ser.
No, no, debe ser que no se había recuperado de la pérdida de sus padres. Minato, siempre sensible, barrió el extraño y aterrador pensamiento que había pasado por su mente. Estoy multa. Gracias por tu preocupación, Minato. Li Yao sonrió suavemente. Minato se veía tan joven, como un niño pequeño blando y apretable. Pero a pesar de su apariencia, su mente era aguda. Li Yao no podía permitirse el lujo de tratarlo como a un niño. O más bien, en el mundo de Naruto, los niños no podían ser tratados como niños. Solo piensa en Uchiha Itachi, quien a los 5 años ya estaba pensando desde la perspectiva de un Hokage. Li Yao rápidamente examinó los recuerdos que tenía de las interacciones de Kimura y con Minato, haciendo todo lo posible por no despertar sospechas. Parece que has seguido adelante. Al ver la sonrisa familiar de su amigo, Minato se relajó. Pensó que su sentimiento anterior debía haber sido erróneo. Y seguía siendo un poco cambiado, claro, pero eso era de esperar después de tal tragedia. Esto fue bueno. Li Yao asintió, sus ojos reflejaban un rastro de tristeza mientras murmuraba. La gente tiene que seguir adelante. Lo único que puedo hacer ahora es vivir bien con las esperanzas de madre y padre en mi corazón, convertirme en un ninja fuerte y luego, hizo una pausa y miró a Minato con determinación. Voy a convertirme en el cuarto Hokage más fuerte de la historia. Si el asiento del Hokage podía ser ocupado por el mono, Hiruzen, o la abuela del juego, Tsunade, entonces seguramente un transmigrador como él también tenía una oportunidad. Aunque lo dijo solo para mantenerse en el personaje, una chispa de verdadera ambición se agitó dentro de él. Dado que ya estaba en el mundo de Naruto y comenzando en Konoha, también podría aspirar al asiento del Hokage. Minato escuchó la declaración y respondió como si aceptara un desafío. Su expresión se volvió seria y respondió sin dudarlo. Soy el que todos reconocerán como el futuro cuarto Hokage. Desde el momento en que pudo recordar, siempre había sido su sueño convertirse en Hokage. Incluso si fuera su mejor amigo, no cedería. Se convertiría en Hokage. Li Yao se rió entre dientes. Entonces veamos quién se convierte en Hokage primero. Minato asintió con confianza. Seré yo. Li Yao sonrió sin hablar, pensando para sí mismo. Creo que pasé la prueba. A partir de ahora, estoy. Din 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 din. La campana interrumpió sus pensamientos. El ruido en el salón de clases se calmó rápidamente. Pronto, entró un hombre que llevaba un protector de frente de Konoha y un chaleco antibalas estándar. Era su instructor de clase de segundo año, a cargo de su educación ninja. Hoy, todos están aquí. El instructor escaneó la habitación y, al notar el regreso de Li Yao, sonrió pequeño y complacido. Así que este niño finalmente ha salido de la sombra de perder a sus padres. No está mal, no se ha rendido en el camino del ninja. Tal vez algún día se convierta en un excelente chunin de élite como sus padres. Tranquilo. Comienza la clase. Concéntrate y comienza la meditación de chakras. Sin más preámbulos, comenzó la lección. Para todos los estudiantes de primer año, la primera clase del día siempre fue el refinamiento de chakras. Si uno tenía el potencial para ser un ninja dependía en gran medida de si podía refinar el chakra. Este paso por sí solo había aplastado los sueños de innumerables niños. Olvídate de los niños últimos en el anime. Cualquiera que realmente pudiera producir chakra ya era un genio. Piénselo. El chakra se creó combinando energía mental y física en una proporción de 1:1. Pero lograr esta fusión no era algo que una persona promedio pudiera hacer. Si podías hacerlo, ya estabas más allá de lo común. Eras un ninja. Incluso tipos como Migui y Rock Lee, que no tenían talento en ninjutsu o genjutsu y dependían únicamente del taijutsu, todavía tenían que ser capaces de generar chakra. Sin él, serían humanos normales. Y no importa cuán en forma estuviera, un adulto nunca podría vencer a un niño de 6 años que tuviera chakra. La diferencia fue enorme. Es por eso que, durante la tercera gran guerra ninja, las aldeas preferían enviar al campo de batalla a niños de 6 o 7 años que aún estaban en la escuela que a civiles adultos. Incluso los niños pequeños con chakra podrían usarse como carne de cañón o manejar tareas simples. Si tuvieras la suerte de obtener un genio de nivel Kakashi, incluso podrías obtener resultados reales. Pero los civiles comunes, incluso los más fuertes entre ellos, eran solo un peso muerto en el campo de batalla. Ni siquiera podían manejar las carreras de suministros. Los pergaminos de sellado utilizados para transportar mercancías requerían chakra para usar. Sin chakra, sin pergaminos. La brecha era así de amplia. Li Yao estaba muy agradecido de poder refinar el chakra. De lo contrario, venir al mundo de Naruto sería una gran decepción.
Aunque el cuerpo que habitaba, Kimura-i, aparentemente tenía poco talento. Apenas ingresó a la academia, produciendo chakra justo antes de su 5º cumpleaños, la edad mínima para ingresar. Cuanto antes refinaste el chakra, más talentoso eras. Si no lo haces a los 5 años, probablemente nunca lo harías. El talento de Kimura hizo que Li Yao se sintiera incómodo. Esperaba que la transmigración hubiera mejorado de alguna manera el potencial ninja de este cuerpo. Lástima que no terminó en uno de los principales clanes ninja. Esos niños, nacidos en líneas de sangre, parecían generar chakra de forma natural desde una edad temprana con poco esfuerzo. Por supuesto, producir chakra era una cosa. Controlarlo era otra. Sin control, podrías olvidarte del ninjutsu y el genjutsu, estarías atrapado con el taijutsu puro. El control era esencial para realizar las técnicas. Cuando se trataba del control de chakras, Li Yao estimó que Minato tenía la mejor aptitud de la clase, muy por encima del promedio. Y tenía razón. Minato tenía un control excepcional de chakras. También tenía un talento sensorial de chakra extremadamente raro. Podía sentir la temperatura del chakra de otras personas. Mientras meditaba para refinar el chakra, esta habilidad sensorial estaba en su punto más sensible. La temperatura del chakra de I es cambiado. Solo unos momentos después de la meditación, Minato de repente sintió que la temperatura del chakra de su amigo cambiaba rápidamente. No pudo evitar mirar de reojo. Lo que sintió fue un aura escalofriante que pareció congelar su alma, incluso se estremeció. Así de frío estaba. Era exactamente lo opuesto al chakra normalmente cálido y gentil de I. ¿Qué está pasando? Minato frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Desde que despertó esta habilidad, la temperatura del chakra de todos había sido estable. Nunca lo había visto cambiar. Ahora, el chakra de I se sentía como una persona completamente diferente. Espera, podría ser. La expresión de Minato cambió. Recordó la forma en que lo había mirado antes, como un extraño. Tal vez esa no fue mi imaginación. ¿Fue golpeado por un genjutsu? ¿O sus recuerdos estaban sellados? Con estas posibilidades en mente, Minato entró en pánico y casi se levantó para informarle al maestro. Pero rápidamente pensó en la tragedia familiar de Y. Había faltado a la escuela durante 7 días, aislándose. Tal vez su chakra había cambiado debido al trauma. Y si realmente había sido manipulado, Minato no podía actuar precipitadamente y arriesgarse a lastimarlo. Así que mantuvo la calma y continuó monitoreando la temperatura del chakra, planeando tomar una decisión una vez que estuviera seguro. Mientras tanto, Li Yao no tenía idea de que Minato ya sospechaba. Pensó que tener los recuerdos parciales de I, la conversación anterior y la excusa del dolor reciente sería suficiente para ocultar la verdad. Después de todo, muchos transmigrantes lo habían hecho funcionar en Naruto. ¿Por qué no lo haría? Pero Li Yao olvidó en qué mundo estaba. Este era un mundo de poderes sobrenaturales. Y el chakra estaba hecho de energía física y mental. El cuerpo seguía siendo el de Kimura-i, por lo que la energía física era la misma. Pero el alma, la energía mental, ahora era de Li Yao. Entonces, naturalmente, el chakra recién refinado era diferente del original. Y Minato, con su habilidad sensorial especial, inmediatamente se dio cuenta del cambio. Li Yao no sabía nada de esto. Ya estaba encantado. Esta vez, podría tener la oportunidad de ser el 4º Hokage. Antes, su declaración se había mantenido en el personaje. Pero en este mundo dominado por la línea de sangre, sabía que solo el clan Otsutsuki alcanzaba la cima. La gente común como Minato era el límite. Y el Kimura-i original tenía una terrible aptitud ninja, engañado por la voluntad de fuego para que pensara que podría ser Hokage. Li Yao sabía que tendría suerte de hacer Chunin y sobrevivir a la tercera guerra. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Su trampa había llegado. Capítulo 2. Talento de control traído por la mutación de la conciencia. Los humanos, ya sea el alma o el cuerpo, irradian energía constantemente en todo momento. Esto es fácil de entender. Un cuerpo vivo es una fuente de calor, que lo emite continuamente hacia afuera. Es un proceso natural de pérdida de energía, común a casi todos los seres vivos. El calor disipado de esta manera es esencialmente energía liberada por las células durante los procesos vitales. Esa energía es exactamente lo que se necesita para el refinamiento de los chakras. Energía física. Lo mismo ocurre con el alma. Mientras no se haya extinguido y todavía haya conciencia, cualquier fluctuación de pensamiento o emoción liberará naturalmente energía mental. Chakra es el resultado de combinar estas dos energías que se filtran constantemente, física y mental, en una proporción de 1 a 1. A primera vista, puede parecer que refinar el chakra de esta manera no es lento. Pero en realidad, es muy difícil.
Entonces, ¿dónde está la dificultad? Se encuentra en la palabra control. En verdad, casi nadie puede controlar perfectamente su energía física y mental. Incluso genios como Minato, o aquellos nacidos de clanes de larga data como Senju y Uchiha, no pueden manipular con precisión ambos tipos de energía. Entonces, si uno no puede controlarlos con precisión, ¿cómo se las arregla a alguien para fusionar la energía física y mental para producir chakra? La respuesta es orientación. Si bien el control preciso es imposible, uno puede guiar estas energías usando la intención consciente. Las personas con actitud ninja pueden guiar su energía física y mental para chocar y fusionarse. Durante esta fusión, una porción simplemente se combina en una proporción perfecta de 1 y se convierte en chakra. El proceso de refinamiento de chakras es esencialmente el acto de guiar esta fusión. Se trata más de orientación que de control estricto. Dado que es una guía, naturalmente hay una cuestión de eficiencia. Imagina guiar 2 gotas de tinta en blanco y negro para fusionar. No puedes hacer que se mezclen en un gris perfecto en un solo instante. Solo una parte de la mezcla resulta correcta, el resto se inclina más hacia el negro o más hacia el blanco. Es lo mismo con la energía física y mental guía. No puedes hacer que todo se fusione instantáneamente en una proporción perfecta de 1 para formar chakra. Gran parte de la energía no se fusionará y simplemente se disipará. En teoría, si tuvieras tiempo ilimitado y siguieras guiando las energías para que se fusionaran repetidamente, la mayor parte podría eventualmente convertirse en chakra. Al igual que revolver la tinta en blanco y negro varias veces para finalmente obtener un gris uniforme. Si pudieras guiar repetidamente la energía física y mental, podrías refinar más chakra de esa manera. Desafortunadamente, la energía física y mental no es como la tinta, no se quedan mucho tiempo. Dentro del cuerpo de un ninja, se disipan rápidamente, por lo general duran menos de 1/10 de segundo. Es como una cascada. Ninguna gota permanece en un lugar por más de 1 segundo. Lo mismo ocurre con estas energías. Aunque el cuerpo los produce continuamente en grandes cantidades, desaparecen con la misma rapidez. Es por eso que el control preciso es casi imposible, y la mayoría de las personas solo pueden manejar una guía parcial. Por lo tanto, la gran mayoría de los ninjas no pueden utilizar toda la energía que su cuerpo y mente producen naturalmente. A partir de los restos de los recuerdos de Kimurai, Lee Yao pudo estimar aproximadamente. La tasa de utilización de energía de Kimurai era solo del 1%. En otras palabras, por cada 100 unidades de energía que trató de guiar, solo una se convirtió en chakra. Sin comparación, Lee Yao ni siquiera sabría lo malo que era realmente. Pero basado en el instinto, pensó que el talento de Minato probablemente le permitía utilizar al menos el 20% de su energía. Sin embargo, no podía estar seguro, ya que no podía percibir el refinamiento del chakra de Minato directamente. Aún así, incluso un genio como Minato nunca podría lograr el 100% de uso de energía. Pero ahora Lee Yao podía. Porque podía controlar con precisión cada pedacito de energía que liberaba su cuerpo y mente, evitando que se disipara. No sabía si se debía a su transmigración. Pero parecía que su conciencia había mutado, ya no solo un concepto vago, sino algo tangible y material en el mundo real. Su conciencia ya no era solo conciencia. Se sentía como otro yo, cobrando vida. Y esta conciencia despierta se había fusionado naturalmente con su cuerpo, permitiéndole alcanzar el legendario estado de unidad entre cuerpo y mente. Su percepción del cuerpo había alcanzado un nivel microscópico increíble. No solo sentía sus células, podía verlos. La sensación era embriagadora, se sentía como convertirse en un dios. Pero no fue solo una percepción ultrafina. Esta conciencia despierta también otorgó otra habilidad. El poder de controlar la energía que percibía, como a través de la telequinesis. Desde el momento en que comenzó a refinar el chakra, cada pedacito de energía que liberaban sus células, cada momento, era detectado y controlado, impedido de escapar. Y lo mismo ocurrió con la energía mental que emitía su alma. Cada unidad de energía mental fue percibida con precisión y totalmente controlada por su conciencia. Este control preciso condujo a una eficiencia del 100% en la conversión de energía física y mental en chakra. Tan satisfactorio. Sintiendo el flujo constante de chakra refinándose dentro de él, Lee Yao se sintió abrumado por la emoción. En comparación con la formación de chakra lenta y similar a un goteo del viejo Kimurai. El chakra de Lee Yao ahora se derramó como agua de una tubería rota. La diferencia fue astronómica. A cada momento, la energía física y mental que escapaba se atrapaba y se fusionaba perfectamente en una proporción de 1:1, sin desperdiciar una gota.
Si alguien tocara el cuerpo de Li Yao en este momento, lo encontraría helado. Eso es porque casi toda la energía que emitía su cuerpo se usaba para refinar el chakra, dejando su temperatura física más baja de lo habitual. En este momento, Li Yao era como una paleta helada en verano. Escalofriantemente frío. Minato, sentado a su lado, lo sintió claramente. Era como sentarse junto a un aire acondicionado. ¡Qué velocidad de refinación de chakra tan rápida! Minato estaba atónito. La producción de chakra de Li Yao fue absurdamente rápida y abundante. Dentro de Li Yao, el chakra surgió y creció rápidamente. La mayor parte fluyó a través de las vías de su chakra para almacenarse en el Dantian, mientras que una parte permaneció en sus nodos de chakra y una parte se dispersó por las células de su cuerpo. Li Yao podía sentir que el chakra que entraba en sus células estaba siendo absorbido. Y a medida que las células absorbían chakra, se volvían más poderosas y llenas de vitalidad. Las células más energizadas, a su vez, mejoraron el espíritu, haciéndolo más estable y activo. Esta mejora fue sutil. La mayoría de la gente no se daría cuenta. Pero con el tiempo, ampliaría significativamente la brecha entre una persona común y un ninja. Ahora Li Yao finalmente entendió por qué los niños ninjas en Naruto eran tan ridículamente fuertes. La diferencia entre tener chakra y no tenerlo era enorme. Para los genios, la edad no importaba. Con suficiente chakra, su fuerza física podría rivalizar, o superar, a los ninjas más viejos. Entonces, ¿puedo dirigir aún más chakra a las células? Li Yao de repente tuvo la idea. Dado que tenía control absoluto sobre su chakra, podía dirigirlo fácilmente a sus células. Vamos a intentarlo. Gradualmente aumentó la cantidad de chakra que entraba en sus células, con cuidado de no exagerar y arriesgarse a dañarlas. No parece funcionar. Después de un rato, Li Yao frunció el ceño. La cantidad y la velocidad a la que las células absorbían el chakra parecían fijas. Incluso aumentar la entrada no resultó en una mayor absorción. Así que su plan para mejorar su cuerpo acelerando la absorción de chakra había fallado. Aún así, no fue gran cosa. Con su eficiencia de refinación de chakra del 100%, su chakra total aumentaría rápidamente. Pronto, pudo mantener un suministro continuo de chakra a todas sus células. Otras personas no podían hacer eso, solo Li Yao, gracias a su mutación de conciencia y control absoluto de chakra. Esto permitiría que su mejora física ocurriera rápidamente, mucho más rápido que en el pasado. Mientras pensaba, una sensación de escozor comenzó en sus celdas. Li Yao retiró el chakra adicional, redirigiéndolo de regreso a su Dantian. Hubo otro beneficio del control absoluto de chakras. Podía evitar que el chakra no utilizado se disipara. Al igual que la energía física y mental, el chakra también se filtra gradualmente, aunque a un ritmo más lento. Es como el calor corporal. Si bien la temperatura, cantidad de chakra, se mantiene estable, aún irradia constantemente. Una parte del chakra filtrado es absorbida por las células del cuerpo, pero la mayoría simplemente desaparece en el medio ambiente. Pero con el control total, Li Yao podría evitar esto. Podía redirigir el chakra que escapaba de nuevo al almacenamiento en su Dantian. Entonces, mientras otros filtraban chakra, él lo conservaba. Con el tiempo, esto aumentaría significativamente su chakra total. En la historia original, el Seiyojin de Tsunade funcionó de manera similar. Recolectó y selló chakra con el tiempo, luego lo liberó según fuera necesario para un impulso masivo. Si Li Yao aprendiera el Seiyojin, podría almacenar mucho más chakra que Tsunade. Porque Tsunade no podía recolectar chakra con una eficiencia del 100%, pero podía. Parece que necesito encontrar una manera de convertirme en estudiante de Tsunade. El Seiyojin, un jutsu prohibido para almacenar grandes cantidades de chakra, era raro y precioso. En el original, solo Sakura logró aprenderlo convirtiéndose en discípula de Tsunade. Para que Li Yao lo aprendiera, convertirse en su alumno era el único camino. Pero eso no sería fácil. Especialmente desde que era un niño. Capítulo 3. El almuerzo sincero de Minato. Parece que tendré que estudiar ninjutsu médico para ver si tengo talento para ello. Si Tsunade iba a pasar por alto el hecho de que era un niño y lo aceptaría como su alumno, solo sucedería si demostraba un talento médico de ninjutsu más allá de la norma. Para convertirse en un ninja médico, primero debe poseer un control de chakra extremadamente preciso. En ese sentido, Li Yao no tuvo ningún problema. Su control de chakra, ya sea para una precisión delicada o una salida intensa, era absoluto. La siguiente clave era si uno podía generar chakra médico lo suficientemente poderoso como para revivir incluso a un pez muerto.
Según las cosas que Li Yao había leído en línea en su vida pasada, el chakra médico era un tipo especial de chakra derivado de la extracción del aspecto yang, la energía vital, del chakra no elemental. La clave era si podías extraer el atributo yang de tu chakra. Li Yao no estaba seguro de poder hacer eso. El requisito final era una mente flexible y la capacidad de comprender y absorber el conocimiento médico. En esa área, Li Yao pensó que tenía una ligera ventaja. Había sido un estudiante de farmacia en la universidad en su vida pasada. Pero este mundo era diferente ahora. Gran parte del conocimiento tendría que actualizarse y reinterpretarse. En cualquier caso, tengo que estar preparado para el largo plazo. Pase lo que pase, necesito aprender ninjutsu médico y debo convertirme en estudiante de Tsunade. Li Yao se animó en silencio. Convertirse en discípulo de Tsunade no se trataba solo de aprender el Seiyojin y el ninjutsu médico, también se trataba de ingresar a la línea de sucesión del tercer Hokage. En Konoha, si quisieras convertirte en Hokage. En realidad, no se trataba de ganarse el apoyo de la gente. Se trataba de si pertenecías al linaje de enseñanza del tercer Hokage. Mirando la línea del Hokage después de Hiruzen, ya fuera Tsunade, Kakashi o Naruto, todos provenían del círculo de discípulos del tercer Hokage. Incluso el Hokage temporal, Danzo, podría considerarse parte de la generación de Hiruzen en cierto sentido. Entonces, independientemente de todas las demás razones, el hecho permaneció. Todos los Hokage después de Hiruzen habían venido de su linaje. Si Li Yao quería una oportunidad por el título, tenía que convertirse en alumno de Tsunade. De lo contrario, no tenía ninguna posibilidad contra Minato. Ding. Cuando sonó la campana, terminó la primera clase de refinamiento de chakras de la mañana. El aula silenciosa explotó instantáneamente con ruido y actividad. Para un grupo de niños de 5 y 6 años llenos de energía, una clase en la que no se les permitía hablar o moverse era pura tortura. Tan pronto como terminó, todos se levantaron de un salto y comenzaron a interactuar con entusiasmo. Solo Li Yao permaneció absorto en la alegría de refinar el chakra. Esa oleada de poder, sentir que tu chakra se llenaba dentro de ti, fue intensamente estimulante y adictivo. Minato susurró para sus adentros, mirando de reojo a su amigo, su expresión se volvió más fría. Cuanto más observaba, más seguro estaba de que algo andaba mal con I. Su chakra seguía aumentando a un ritmo rápido. Eso significaba que todavía estaba refinando el chakra. Pero esta tasa extraordinaria no era algo que el viejo I pudiera haber logrado. Y refinar el chakra era mentalmente agotador. Para la mayoría de las personas, incluso una sola clase los dejaría mentalmente fatigados y su velocidad de refinamiento de chakra disminuiría. Incluso para Minato, después de concentrarse durante un período de clase, su velocidad de refinación caería ligeramente, pero no tan bruscamente como otras. Pero ahora, la producción de chakra de su amigo no había cambiado en absoluto. Se mantuvo constante y rápido, como al principio. Ese nivel de enfoque mental no era algo que hubiera demostrado jamás. ¿Quién es este? ¿O qué pasó exactamente? Minato siguió pensando. Todavía no podía determinar si algo le había sucedido a su amigo, o si alguien más lo estaba controlando. Kimura-i, detente. La clase de refinación de chakras ha terminado. El instructor ninja se acercó a Li Yao y frunció el ceño ligeramente. Si sigues adelante, dañarás tu cuerpo y tu mente. Entendió que este niño quería fortalecerse debido a lo que les sucedió a sus padres. Pero el uso excesivo de su mente para refinar el chakra podría causar daños graves y, en casos extremos, incluso lesiones permanentes. Eso frustraría el propósito por completo. Al escuchar a alguien decir el nombre de Kimura-i, Li Yao abrió los ojos. Vio a sus compañeros de clase mirando con curiosidad y a su maestro mirándolo con una cara severa. Solo entonces se dio cuenta de que la primera clase ya había terminado. No queriendo parecer demasiado inusual, Li Yao rápidamente bajó la cabeza y se disculpó. Lo siento, maestro. No volverá a suceder. No te preocupes. El esfuerzo adecuado es la mejor manera de fortalecerse, asintió el instructor y ofreció algunas palabras de aliento antes de alejarse. Sí, maestro. Li Yao también asintió y lo vio irse, suspirando aliviado en silencio. Todavía era un poco cauteloso acerca de interactuar demasiado con los demás, especialmente con los ninjas adultos. Parecías mucho más concentrado de lo habitual durante el refinamiento de chakras de hoy, dijo Minato con una sonrisa amable. Su tono era casual y curioso, sutilmente inquisitivo. Li Yao no pensó mucho en eso y respondió con una sonrisa. Si quiero ser Hokage, tengo que trabajar duro para mejorar. Minato respondió con una sonrisa. Entonces tendré que trabajar aún más duro también. Juntos. Juntos.
Los dos intercambiaron sonrisas, pareciendo un par de amigos cercanos perfectamente sincronizados. El descanso de 10 minutos pasó rápidamente. Minato no investigó más, y Li Yao estaba feliz de dejar que las cosas fueran, no sentía nada inusual en absoluto. Solo se podía decir. La sonrisa sincera y gentil de Minato era demasiado fácil de confiar. La segunda clase fue sobre la voluntad de fuego. Todos tenían un folleto titulado La voluntad de fuego y, como era de esperar, el tema era la voluntad de fuego. Pero a medida que avanzaba la clase, Li Yao se sintió más como si estuviera asistiendo a una sesión de autobiografía personal sobre el tercer Hokage. Porque el contenido del libro trataba completamente sobre la vida y los logros de Hiruzen desde la infancia en adelante. En otras palabras, la voluntad de fuego se explicó a través de la vida del tercer Hokage. De alguna manera, la voluntad de fuego era solo la voluntad de Hiruzen Sarutobi. No es de extrañar que en el original, el tercero fuera llamado el Hokage más fuerte de Konoha. Li Yao no pudo evitar suspirar. Era como incrustar tu propia ideología en el plan de estudios nacional obligatorio. Por supuesto que la gente te aceptaría como el Hokage más fuerte. También elevó sutilmente la reputación de Hiruzen entre la población ninja y civil. El tercero realmente tenía la mente política más aguda entre los Hokage. Esa táctica, fue bueno. Li Yao lo anotó mentalmente. Algún día, escribiría su propio libro Voluntad de Fuego, uno que todos en Konoha heredarían. Después de la clase de Voluntad de Fuego, el tercer período fue el conocimiento de herramientas teóricas. Introdujo el uso de varias herramientas ninja y las técnicas y estrategias correspondientes. La lección de hoy fue sobre cómo las 5 grandes aldeas ocultas usaban kunai en combinación con alambres elásticos y resortes para construir trampas, así como también cómo usar etiquetas explosivas para preparar emboscadas estratégicas. Entró en gran detalle, incluso teniendo en cuenta la geografía y el clima de cada país. Li Yao trató a la clase con aún más seriedad que sus exámenes finales de la escuela secundaria en la Tierra, absorbiendo cada parte de la lección del maestro ninja. Después de todo, este conocimiento literalmente podría salvarle la vida en el futuro. No podía permitirse el lujo de ser descuidado. La clase de herramientas era más larga, y una vez que terminó, las clases de la mañana terminaron. Era hora de almorzar. La pausa para el almuerzo se llevó a cabo en la escuela. No se fueron a casa. Le recordó a Li Yao cómo funcionaban la mayoría de las escuelas en su vida pasada. Llegaste por la mañana y solo te fuiste a casa después de la campana final de la tarde. Y, comamos juntos. Minato abrió su gran lonchera e invitó a Li Yao a compartir la comida. No sé si eso está bien. Li Yao fingió dudar. Fue solo ahora que se dio cuenta. Era el único en clase que no había traído una lonchera. Todos los demás tenían uno. En realidad no fue su culpa. Estos últimos días había estado estresado y ansioso por estar en un mundo extranjero. Además, en su vida anterior, nunca tuvo la costumbre de empacar una lonchera. Así que esta mañana, vino a la escuela con las manos vacías. Vamos, traje suficiente para 2, dijo Minato con una cálida sonrisa, entregándole a Li Yao un par de palillos. Cuando Li Yao vio el segundo par de palillos ya colocados en la lonchera, entendió de inmediato. Minato le había preparado específicamente el almuerzo. En ese momento, los susurros de las chicas cercanas confirmaron su suposición. Así que es por eso. No es de extrañar que Minato-kun haya estado trayendo una gran lonchera todos los días, era para ahí. Eso es tan dulce y guapo, Minato-kun. Las chicas estaban fascinadas por el gentil encanto de Minato, con los ojos brillantes. Parece que comenzó a traer la lonchera más grande el mismo día que murieron los padres de I. Alguien notó el momento y, al ver esta escena ahora, todos entendieron por qué Minato había seguido trayendo esa lonchera de gran tamaño. Era para asegurarse de que Kimura y no se quedara sin almorzar algún día. ¿Por qué y no tendría una lonchera? Porque no tenía padres ni parientes que lo ayudaran. Por supuesto que no prepararía uno por su cuenta. A una edad tan temprana, Minato ya entendía y manejaba los asuntos sociales con tanta delicadeza que era imposible no admirarlo. Tener un amigo como Minato-kun es realmente una bendición. Una chica miró a Li Yao con envidia, claramente anhelando una amistad como la suya con Minato. Al escuchar todo esto y darse cuenta de todo, Li Yao se conmovió profundamente. Miró a Minato con ojos sinceros y dijo con sincera gratitud: Gracias, Minato. Minato sonrió y dijo: ¿Somos amigos, no? Li Yao asintió con firmeza. Sí. Somos amigos. Al mismo tiempo, en lo profundo de su corazón, Li Yao juró en silencio. Sí, somos amigos. Me aseguraré de que la tragedia del ataque del 9 colas nunca vuelva a suceder. Lo juro, nunca dejaré que ese bastardo de Obito tenga éxito.
El cuidado y la consideración de Minato realmente conmovieron a Li Yao. Era alguien a quien podía confiar su vida. Atesoraba su amistad. Se volvería más fuerte y lo cambiaría todo. Vamos a comer. Minato empujó la lonchera abierta entre ellos. Su expresión no cambió, su sonrisa seguía siendo tan cálida como siempre. Li Yao, todavía perdido en sus emociones, ni siquiera se dio cuenta de que la lonchera contenía bolas de arroz para sushi sashimi. Cogió uno con los palillos y se lo metió en la boca. En un instante, el sabor a pescado crudo combinado con el vinagre fuerte golpeó sus sentidos como un puñetazo. O más bien, desencadenó un recuerdo intenso de su vida pasada. Su absoluto disgusto y náuseas hacia el pescado crudo y el vinagre. El ceño de Li Yao se torció, su garganta se apretó y casi lo escupió. Afortunadamente, en el último segundo, lo contuvo y lo obligó a bajar. Capítulo 4. La amorosa Konoha que encantó a Li Yao. No estaba acostumbrado a comer sushi sashimi, pero el dueño anterior del cuerpo, Kimurai, no solo estaba acostumbrado, sino que le gustaba mucho. Como amigo de Kimurai, Minato, naturalmente, conocía sus preferencias. El almuerzo que trajo estaba lleno de alimentos que disfrutaba. Si a Li Yao de repente no le gustaba el sushi sashimi, o peor aún, si lo comía y quería vomitar, definitivamente sería sospechoso. Entonces, Li Yao se obligó a tragarlo. Incluso se lamió los labios deliberadamente. Y luego se dio cuenta, ¿eh? Su cuerpo no sintió náuseas en absoluto. Por el contrario, había un ligero deseo. Esa sensación anterior de repulsión, no era real, era puramente psicológico. Este cuerpo ya se había adaptado al sushi sashimi. No se enfermaría por eso. Eran solo los hábitos alimenticios de vidas pasadas de Li Yao resistiéndolo. Esta resistencia fue principalmente mental, no física. Bien. Eso significa que puedo heredar muchos de los hábitos de Kimura y Li Yao suspiró aliviado. De esta manera, podría convertirse completamente en Kimurai. Mientras Li Yao pensaba esto, Minato se dio cuenta. Los cambios sutiles en la expresión de Li Yao, lo que pensó que eran discretos, fueron captados por completo por los ojos siempre vigilantes de Minato. Ese destello instantáneo de disgusto, Minato lo notó. No mostró ningún cambio en la superficie, comiendo bolas de arroz de sushi casualmente con Li Yao. Pero internamente, sus pensamientos se aceleraban. Primero fue el cambio en la temperatura del chakra, luego la velocidad de refinamiento y la duración del chakra. Y ahora, incluso las preferencias alimentarias. Especialmente el momento en que comió el sushi sashimi, claramente quería vomitar, pero se obligó a tragarlo. Ese intento de encubrir, mentir y disfrazar, era demasiado obvio. Esto demostró que a Li actual no le gustaba el sushi sashimi, tal vez incluso lo encontraba repugnante. Pero al verdadero y le encantaba el sushi sashimi. Lo que significaba que solo podía haber una verdad. Ya no era el mismo y, en este momento, Minato estaba seguro. El amigo que tenía delante ya no era su amigo. O más bien, su amigo había sido controlado en secreto. Y si el enemigo que lo controlaba estaba en Konoha, capaz de manipular ahí desde la distancia, significaba que la persona no podía estar lejos. Si Minato actuaba precipitadamente y trataba de denunciarlo, el enemigo podría darse cuenta y decidir matar a Ai para silenciarlo. Así que se contuvo. Mientras continuaba comiendo, activó en secreto su capacidad de detección de temperatura de chakra, tratando de encontrar el controlador oculto. Estoy tan lleno. Después de terminar la mitad de la lonchera, Li Yao se palmeó el vientre por costumbre y se reclinó, descansando cómodamente contra el escritorio detrás de él. Durante los últimos 7 días desde que llegó al mundo de Naruto, no había tenido una comida decente. Eran fideos instantáneos o huevos duros, siempre comidos con una sensación de ansiedad. De hecho, si su comida en casa no se hubiera estado agotando, es posible que ni siquiera hubiera venido a la escuela hoy. Ahora que la amenaza de que su identidad quedara expuesta había desaparecido, estaba a gusto. Tenía la amistad de Minato. Pudo comer un almuerzo abundante. Se sintió increíble. Y sorprendentemente. A pesar de que inicialmente sintió disgusto por el sushi sashimi, después de comerlo, ya no le importó en absoluto. Era como alguien que no está acostumbrado a la comida picante. Sufría la primera vez, pero después de acostumbrarse, el calor se convertía en una fuente de placer para sus papilas gustativas. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Li Yao. El sabor del sushi estimuló su cuerpo, lo que a su vez envió señales de placer a su mente, haciéndolo disfrutar genuinamente. Como resultado, ahora no le disgustaba el sashimi o el vinagre en absoluto. Era innegable. El cuerpo y la mente se influyen mutuamente.
El placer físico se traduce en alegría mental. La alegría mental regresa como consuelo físico. Entonces, los hábitos subconscientes de Li Yao de su vida pasada ahora se manifestaban en este nuevo cuerpo. Como acariciar su barriga después de comer, una acción totalmente normal para él. Ni siquiera lo pensó. Pero alguien más se dio cuenta. Desde la perspectiva de Minato, su amigo nunca le había dado palmaditas en la barriga después de una comida, ni siquiera una vez. Entonces, al ver esto, la mirada de Minato se agudizó. Era otra prueba que confirmaba que su amigo había cambiado. Mientras limpiaba la lonchera, Minato sonrió y sugirió: sigamos almorzando juntos de ahora en adelante. Claro. Los ojos de Li Yao se iluminaron, sentado erguido. Se había estado preguntando cómo pagar las comidas. Si Minato iba a alimentarlo, no tenía quejas. Pero pensando en la personalidad de Lee original, rápidamente agregó: pero no te preocupes, Minato. Una vez que me convierta en un ninja fuerte, te devolveré el doble. Échale la culpa a los patéticos fondos de ayuda de Konoha. Todos sabían de ellos. Si incluso Naruto, el hijo del Hokage, tuviera que beber leche caducada y pasar hambre, ¿cuánto peor sería para un huérfano de Chunin? Si no fuera por la casa que dejaron sus padres, Li Yao ya podría haber sido enviado al orfanato. Así que obtener un almuerzo gratis de Minato todos los días fue un gran problema. Después de todo, eran amigos. No hay necesidad de ser demasiado cortés con los amigos. Y además, algún día lo pagaría todo. Con todas las mutaciones y dones de su conciencia despierta, Li Yao confiaba en que sería lo suficientemente fuerte como para detener a Obito y salvar a Minato y Kushina antes de que el 9 colas atacara. Pagaría esta deuda con su vida. Minato no perdería este trato. Mirando el rostro familiar de su amigo, diciendo casualmente las cosas que solo su amigo diría, Minato no quería nada más que destrozar a quien se hubiera apoderado de su mejor amigo. Pero solo podía pensar eso. Por fuera, siguió sonriendo como de costumbre y asintió felizmente. No era el momento adecuado. Minato mantuvo las apariencias, actuando como si nada estuviera mal. Mientras hablaba y reía con Li Yao, se concentró en su interior, usando su sentido de chakra para monitorear el cuerpo de Li Yao, con la esperanza de encontrar otra fuente de chakra, la que lo controlaba. Pero no hubo ninguno. No hay enemigo oculto. Minato nunca encontró ningún chakra que coincidiera con la fuente del que estaba dentro de Li Yao. No tenía ni idea, no había ningún enemigo en absoluto. Y Li Yao no tenía idea de que Minato lo estaba investigando en silencio. Creía que ya se había integrado perfectamente en este mundo, que realmente se había convertido en Kimura y no se dio cuenta de que el peligro se acercaba silenciosamente. Nos vemos mañana, Minato. Nos vemos mañana, Y. Adiós, y adiós, Minato. Nos vemos mañana. A las 5 p.m., fuera de las puertas de la Academia Ninja, los compañeros de clase se despidieron de Li Yao y Minato. Li Yao le devolvió el saludo. Nos vemos mañana, Y. Después de que los demás se fueron, Minato saludó a Li Yao. Sus hogares estaban en direcciones opuestas, norte y sur, por lo que siempre se separaban en la puerta. Nos vemos mañana. Li Yao sonrió y le devolvió el saludo. Su expresión era mucho más relajada que por la mañana. Los dos se dieron la vuelta y caminaron por caminos separados. En el camino, todos los que habían conocido a Kimura y antes lo saludaban, no solo los compañeros de clase, sino también los adultos en la calle. Li Yao los saludó a todos a cambio. No se podía negar. Cuando se trataba de la amabilidad de los aldeanos, Konoha venció a todas las demás aldeas ocultas importantes. Hoy en la escuela también me sentí bien. No había nada de la intimidación que había temido. Todos fueron amables y sinceros. Por la mañana, la gente era más reservada, preocupada por el estado mental de Li Yao. Pero por la tarde, durante la clase práctica de herramientas ninja, vieron que se había recuperado un poco de la muerte de sus padres. Los otros niños comenzaron a hablar e interactuar con él, sin excluirlo ni una sola vez porque era huérfano. Esto aumentó enormemente el sentido de pertenencia de Li Yao a Konoha. No se parecía en nada a la visión oscura y cínica de Konoha que había visto en las redes sociales en su vida pasada. Aquí, Konoha, y especialmente los niños de la academia, estaban llenos de amor y unidad. Honestamente, todo se redujo a un fuerte sentido de identidad con el pueblo. Al igual que en su vida pasada, Li Yao se había identificado fuertemente con su propio país. Con ese tipo de lealtad, las personas naturalmente serían más compasivas con otras personas que compartían esa identidad y estaban luchando. Es por eso que la gente de Konoha fue amable con él.
Pensando en esto, Li Yao no pudo evitar admitir, la voluntad de fuego podría ser una herramienta de lavado de cerebro, pero funcionó. Gracias a ese lavado de cerebro, sus compañeros de clase lo aceptaron como un compañero ninja de Konoha y lo trataron con afecto. Al menos no sufriría el destino que sufrieron Naruto o Kushina. Naruto era odiado por la propaganda del 9 colas. Kushina fue rechazada porque era una forastera. El mundo ninja era muy xenófobo. Muchos forasteros eran espías, por eso la gente no confiaba en ellos. La voluntad de fuego, que promovió la grandeza de Konoha, naturalmente tuvo que pintar a los forasteros como villanos para realzar su propia gloria. Así que las personas criadas bajo esta ideología eran, comprensiblemente, muy cautelosas con los forasteros. Naruto y Kushina eran técnicamente insiders, pero aún así rechazados. Pero Kimura nació y creció en Konoha. Sus padres murieron por el pueblo. Por supuesto, nadie lo condenaría al ostracismo, de hecho, la gente era amable y cariñosa. Por eso. Este Konoha es realmente maravilloso. Al menos, lo es por ahora. Seré yo quien lo proteja en el futuro. En ese momento, pasó por el edificio Hokage. Li Yao hizo una pausa, miró a los grandes caracteres de Hokage en el edificio y sonrió. Una sonrisa firme se extendió por su rostro y se volvió para seguir caminando. En ese momento, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, estaba parado en la ventana de su oficina. ¡Qué maravilloso! Otro niño que ha heredado la voluntad de fuego. Dio una calada a su pipa, con los ojos fijos en el camino desde la Academia Ninja. Al ver a Li Yao detenerse y mirar hacia el edificio del Hokage con ojos llenos de admiración, el tercero sonrió con satisfacción. Otro heredero de la voluntad de fuego, y otro partidario de su liderazgo. ¿Qué? ¿Apoyar la voluntad de fuego no significa apoyarlo? Imposible. Él, Hiruzen Sarutobi, era la encarnación de la voluntad de fuego. Apoyar la voluntad de fuego era apoyarlo a él. Ver a los niños que habían heredado la voluntad de fuego pasar por el edificio del Hokage todos los días después de la escuela le dio a Hiruzen un gran consuelo. Es por eso que, todos los días a esta hora, le gustaba pararse junto a la ventana y verlos irse a casa. Capítulo 5. El informe. No mucho después de que Li Yao se fuera, Minato apareció frente al edificio del Hokage. Desde el piso superior de la oficina, el tercer Hokage notó de inmediato al chico de cabello dorado que siempre tenía una sonrisa amable. Este joven talentoso. Hiruzen era muy consciente del potencial de Minato. Era un ninja genio con un talento no inferior al de Orochimaru, su propio discípulo. Así que Hiruzen lo había estado vigilando de cerca. En este momento, tenía mucha curiosidad por saber por qué el niño no se había ido a casa después de la escuela y, en cambio, había ido a la oficina del Hokage. ¿Estaba aquí para admirarlo? El tercero sonrió para sí mismo al pensarlo. Pequeña, ¿pasa algo? Antes de que Minato pudiera acercarse, un ninja de mediana edad de guardia en la entrada del edificio sonrió y le preguntó. Minato instintivamente miró en dirección a la casa de su amigo, luego dio un paso adelante, hablando en voz baja y seria. Tío Moto, mi nombre es Minato. Soy un estudiante de la clase 3, año 2 en la Academia Ninja. Necesito hablar con el Hokage-sama, ¿puedo? Sus palabras fueron claras y directas. Inmediatamente declaró su identidad y propósito, e incluso llamó al guardia por su nombre. ¿Sabes quién soy? Preguntó Moto, sorprendido, un rastro de precaución subiendo en su corazón. No era un ninja famoso, ningún niño normal debería saber su nombre. Escuché a mi compañero de clase Komura mencionar que eres un ninja fuerte. Y te vi un par de veces cuando viniste a recogerlo de la escuela, explicó Minato pacientemente. Sabía que su repentina solicitud de ver al Hokage levantaría sospechas. Pero era cierto. Era compañero de clase del hijo de Moto. Oh, eres tú. Moto fingió darse cuenta. En verdad, solo había recogido a su hijo de la escuela 2 veces debido a su apretada agenda y nunca había notado a Minato. Aún así, escuchar a Minato hablar con tanta claridad y familiaridad lo hizo bajar la guardia. Entonces, ¿qué quieres con el Hokage-sama? Moto preguntó con una sonrisa, pero no se hizo a un lado. No cualquiera podía conocer al Hokage. ¿Y si fuera un intento de asesinato? Entonces, incluso si este chico fuera compañero de clase de su hijo y claramente muy joven, Moto todavía no lo dejaría pasar. Especialmente para civiles o estudiantes. Requería un permiso especial o la escolta de un ninja conocido para obtener acceso al Hokage. Minato se puso ansioso. Conocía los procedimientos formales pero no tuvo tiempo de encontrar una escolta adecuada. Ahora estaba seguro. Algo andaba mal con Kimura y incluso un ligero retraso podría resultar en que algo terrible le suceda a su amigo. Tenía que informarlo ahora, solo el Hokage podía ayudarlo.
No tuvo más remedio que intentarlo. Bajando la voz, Minato dijo. Tío Moto, mi amigo, también es mi compañero de clase, Kimura-i, estoy seguro de que está siendo controlado por un ninja desconocido. La expresión de Edmoto se endureció. Al mirar el rostro serio de Minato, sintió que el chico no estaba mintiendo, y su propia expresión se volvió grave. Minato, sabes que esto no es algo de lo que bromear. Si hay un espía en el pueblo, no es un asunto menor. Lo sé. Hablo en serio. Tengo una capacidad de detección de temperatura de chakra. Esta mañana, sentí un cambio en la temperatura del chakra de Y combinado con cambios en sus hábitos diarios, estoy seguro de que se ha apoderado de él. Capacidad de detección de chakra. Moto se sobresaltó. Miró al chico rubio frente a él, claramente sorprendido. Tener una percepción de chakra tan refinada a su edad significaba que su talento para el control de chakras era extraordinario. En el futuro, esperar. Este no era el momento de maravillarse con el talento de un niño. Si lo que dijo el niño era cierto, entonces ese niño Kimura-i podría no solo ser controlado, sino reemplazado por completo. Porque si solo fuera control mental, la temperatura del chakra no cambiaría. Lo que significaba, alguien realmente se había infiltrado en Konoha. Y este infiltrado probablemente ya había matado a un niño de Konoha. Pensando esto, la intención asesina de Edmoto estalló brevemente antes de ser reprimida. Se puso de pie, listo para informar directamente al Hokage. Wash. En ese momento, un ninja Anbu con una máscara de zorro rojo y blanco apareció en un instante, su movimiento como teletransportación. Edmoto ni siquiera había sentido su presencia. Solo Minato reaccionó en ese breve momento, bajando su postura, con las rodillas dobladas, las manos moviéndose hacia su bolsillo, preparado para saltar hacia atrás y sacar un kunai si era necesario. Como se esperaba del genio elegido por el Hokage. Los ojos del enmascarado Anbu se entrecerraron ligeramente ante la reacción rápida de Minato. De hecho, se había mantenido al día con el parpadeo de su cuerpo. ¡Qué reflejos tan increíbles! El Anbu estaba genuinamente conmocionado, silenciosamente impresionado por el ojo perspicaz del Hokage. La velocidad de reacción de Minato ya estaba más allá de la mayoría de los Anbu. Y Anbu fue entrenado para sobrevivir al borde de la vida o la muerte. Si tus reflejos no eran lo suficientemente rápidos, no vivías mucho. Entonces, el hecho de que este chico superara a la mayoría de Anbu en velocidad de reacción mostró cuán notable era su talento. Eso también hizo que el Anbu se inclinara más a creer las palabras de Minato. Ven conmigo. El Hokage-sama desea verte. Después de hablar, el Anbu enmascarado le dio a Minato una mirada profunda y desapareció con un parpadeo corporal. Continúa, pequeño Minato. Moto asintió. Al escuchar las palabras del Anbu, supo que el Hokage ya había estado escuchando todo. No se sorprendió. El Hokage siempre tenía guardias Anbu a su alrededor. Nadie sabía exactamente cuántos, pero sin duda eran expertos en habilidades sensoriales. Dado que estaban parados justo enfrente del edificio Hokage, el Anbu probablemente se fijó en Minato en el momento en que llegó. Gracias, tío Moto. Dijo Minato y entró al edificio. Sígueme. Una kunoichi bien formada emergió del interior del edificio y llevó a Minato hacia la oficina del Hokage. Minato la siguió. Rápidamente llegaron a la puerta de la oficina del segundo piso. Toc toc. Golpear. La mujer llamó, luego llamó. Hokage-sama. Adelante. Una voz masculina profunda y magnética vino desde el interior de la habitación, imposible de saber si era joven o vieja, pero innegablemente fuerte. La kunoichi abrió la puerta y Minato la siguió adentro. Hokage-sama, lo he traído. Muy bien. Puedes irte. El tercer Hokage agitó la mano y la mujer salió respetuosamente de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. No estaba destinada a quedarse para la próxima discusión. Dentro de la oficina, el tercero ya había regresado a su silla. A cada lado detrás de él había dos Anbu con máscaras y espadas en sus espaldas. Uno de ellos era el ninja enmascarado de zorro que había convocado a Minato. Hokage-sama. Minato apretó los puños con fuerza, agarrando las esquinas de su ropa, sintiéndose de repente nervioso. Esta era la primera vez que se enfrentaba al Hokage en una capacidad tan oficial. Inmediatamente sintió que el Hokage ahora era mucho más imponente que durante la ceremonia de entrada en la Academia Ninja. Tartamudeó un poco por la presión. No hay prisa. Habla despacio. El tercero tenía una sonrisa amable. Su comportamiento sereno y tranquilizador ayudó a Minato a calmar sus nervios. Respirando profundamente, Minato contó todo sobre sus interacciones con ese día y las razones por las que creía que su amigo había sido secuestrado.
Mientras Minato hablaba, los ojos del tercero se volvieron más agudos, una fría intención asesina se elevó en su corazón. Los padres de Kimura ya habían sido elegidos por él para unirse a la Anbu. Durante 10 años, habían servido fielmente a Konoha. Y ahora, solo unos días después de que los mataran en una misión, ¿alguien se atrevió a atacar a su hijo? Imperdonable. Okage-sama, por favor, salva a Ai rápidamente, suplicó Minato ansiosamente después de terminar su informe. ¿Qué tan fuerte es tu capacidad de detección de chakras? Preguntó el tercero en su lugar, sin responder directamente a la solicitud. Quería verificar la fuerza de la habilidad de Minato. ¿Puedes decir cuántos ninjas hay actualmente dentro del edificio Okage? 12, respondió Minato sin dudarlo. 6 guardaespaldas de Anbu, 2 guardias de turno rotativo en la planta baja, 3 secretarias en el segundo piso y una en la puerta de la sala de archivos. Había sentido las 12 firmas de chakra en el momento en que se acercó al edificio. Capítulo 6. La llegada de la Anbu. ¿Incluso puede detectar Anbu ocultos? ¡Qué talento tan aterrador! A pesar de que ya había anticipado el potencial de Minato, el tercer Hokage todavía estaba profundamente impresionado. Mirando el rostro juvenil del niño, su expresión se volvió cada vez más complácida y encantada. Anbu escondidos, inmóviles y con su chakra suprimido al extremo, incluso el tercero solo podía sentirlos débilmente a muy corta distancia. Sin embargo, Minato, de 6 años, los había detectado con facilidad. Poseer tal percepción a esta edad, notable. Por decirlo menos, esta habilidad sensorial no era peor que la del segundo Hokage. Un talento como este no debe desperdiciarse. Haré que Jiraiya y los demás lo vigilen. En ese momento, el tercero ya había decidido quién sería el futuro maestro de Minato, uno de sus 3 discípulos. Con un talento como este, sería un desperdicio si no se convirtiera en Hokage. Y para ser Hokage, tendría que unirse a la sigamos adelante. El pensamiento solo duró un momento, pero Minato no podía esperar más. Hokage-sama, por favor, Minato instó ansiosamente. No te preocupes. El tercero sonrió. Me ocuparé del asunto de ese niño. Vete a casa por ahora. Minato no quería irse. Quería asegurarse de que su amigo estuviera a salvo. En voz baja, preguntó. Hokage-sama, ¿puedo esperar aquí? El tercero negó con la cabeza y dijo. Vete a casa. Tu abuela todavía te está esperando. No la hagas preocuparse. Ante la mención de su abuela, Minato pensó en cómo debía estar preocupada en este momento, y no insistió más. Se despidió del tercero y corrió a casa a toda velocidad. No quería ser la única familia que le preocupaba. En cuanto a la seguridad de Ai, depositaría su confianza en el tercer Hokage. Tan pronto como Minato se fue, el tercero emitió sus órdenes. Karasu, alerta a las fuerzas de seguridad para que comiencen a barrer la aldea, no, olvídalo. No notifique al clan Uchiha. El tercero reconsideró y retiró su mando. Según la explicación de Minato, el niño había sido controlado remotamente por un enemigo, lo que requeriría un enlace de chakra para la manipulación a larga distancia, como los hilos de chakra utilizados por los titiriteros de Suna. Un espía oculto definitivamente necesitaría algún tipo de conexión de chakra para controlar el objetivo en tiempo real. Para localizar esta conexión, los Uchiha, con su Sharingan que podía ver el chakra, eran los candidatos más adecuados. Sin embargo, pensando en el creciente poder de los Uchiha y la creciente insatisfacción hacia él, el tercero tuvo otra idea. La fuerza de policía, bajo el control de Uchiha, fue originalmente responsable de monitorear Konoha en busca de espías. Y, sin embargo, ahora, con un infiltrado ya presente, no habían detectado nada. Si le pedía ayuda a los Uchiha ahora, podrían ganar crédito y redimirse. Por otro lado, esta era una oportunidad. Una oportunidad para responsabilizar a los Uchiha, disminuir la autoridad de la fuerza policial y suprimir la influencia del clan. Los padres de Kimura acababan de sacrificarse por Konoha. Y ahora su hijo había sido manipulado, o posiblemente asesinado, por un espía. Y la fuerza policial no tenía ninguna inteligencia al respecto. Con esta grave negligencia y cierta presión pública, proponer que Anbu se haga cargo de las tareas de contraespionaje parecería perfectamente razonable. Mientras Anbu manejara al infiltrado, todo avanzaría sin problemas. Estos pensamientos pasaron rápidamente. El tercero continuó. Notifique al equipo de búsqueda para que comience a barrer desde la casa del niño hacia afuera, elimine a los espías ocultos. Sí. Karasu respondió en voz baja y desapareció con un parpadeo corporal. SHFF. 4 figuras aterrizaron silenciosamente alrededor de la casa de Li Yao, cada una con una máscara blanca de forma única.
Eran una unidad directa del Anbu de Konoha. Escuadrón de explosión. El nombre en clave del líder del equipo era Explosión, de ahí el nombre de la unidad. Los cuatro usaron rápidamente técnicas de camuflaje, mezclándose como camaleones. La academia ninja se despidió tarde. Ahora estaba anocheciendo, el sol se estaba poniendo y Konoha se estaba oscureciendo. Las calles estaban casi vacías. Nadie notó nada extraño en la casa de Li Yao. El Anbu se posicionó tácticamente. El capitán, Explosión, permaneció en el centro para dar órdenes, mientras que dos miembros se dispersaron para cubrir 3 lados de la casa y evitar la fuga. Otro se agachó en la azotea sobre la cocina. TZZ, diminutos insectos negros parecidos a escarabajos, invisibles a simple vista, revoloteaban desde las mangas del Anbu, dispersándose por la casa. Uno de ellos se deslizó por una rendija debajo de la ventana de la cocina bien cerrada y voló hacia Li Yao, quien estaba de espaldas a él. Plop plop. Agua hervida de una olla en la estufa, los fideos burbujeando como una suave fuente termal. Li Yao sostenía palillos en la mano, revolviendo los fideos para evitar que se pegaran, con el rostro pensativo. La asignación de Konoha no era mucha. Evitó que se muriera de hambre, pero no lleno, y ciertamente no satisfecho. Pero este fue un momento crítico para el desarrollo de su cuerpo. Comer solo fideos todos los días no sería suficiente. Necesitaba carne. De lo contrario, un desarrollo físico deficiente limitaría su potencial futuro. Después de todo, el chakra requería energía física. Si su cuerpo era débil, ¿cuánta energía física podría producir? ¿Y cuánto chakra? Así que no podía dejar que el desarrollo de su cuerpo se quedara atrás. Pero, ¿cómo podría conseguir dinero? Li Yao frunció el ceño ligeramente, sin darse cuenta del insecto negro que había aterrizado silenciosamente en un mechón de su cabello. Suspiro, solo tengo 6 años. Todavía tengo escuela. No tengo tiempo para ganar dinero. Li Yao negó con la cabeza, frustrado. No tenía idea de por dónde empezar. Olvídalo. Comeré primero. Apagó la estufa, escurrió los fideos, tomó un tazón, agregó condimentos y se sentó a la mesa. Enojo, enojo. Sopló los fideos y comenzó a comer bocado a bocado. El pequeño insecto negro se aferró a su cabello, abriendo y cerrando su pequeña boca, como si tratara de comer algo. Pero a juzgar por su frustrado movimiento y mordisco, no estaba obteniendo nada. Afuera, el Anbu en la azotea se puso visiblemente tenso. Insecto, ¿ya hay algún resultado? Susurró el líder del escuadrón mientras se movía junto al usuario del escarabajo. El nombre en código de Anbu insecto era del clan Aburame. Los insectos negros eran suyos. A la pregunta, respondió. Capitán, algo anda mal con el objetivo. Mis kuros son extremadamente sensibles al chakra, pero no pueden sentir ni un solo rastro de su cabello. La explosión se congeló. ¿Ni siquiera un rastro? Ni uno solo. Explosión frunció el ceño. Eso es imposible. Insect no respondió, él también estaba confundido. Cada persona emitió chakra de forma natural. Incluso Anbu solo podía suprimirlo para reducir el riesgo de detección. No pudieron evitar por completo su lanzamiento. Pero el objetivo dentro de la casa. Incluso con un insecto tocando directamente su cabello, no podían sentir el más mínimo rastro de chakra. Eso fue extremadamente anormal. Era como si ya estuviera muerto, muerto. Combinando la temperatura corporal fría informada por el insecto con la falta de emisión de chakra, un pensamiento escalofriante pasó por la mente de Insecto. Capitán. Insecto miró a Explosión, quien también frunció el ceño, claramente, ambos habían pensado en lo mismo. Solo los muertos no liberaban chakra. Y no solo recientemente muerto, sino muerto hace mucho tiempo. El único jutsu conocido para manipular cadáveres era la técnica de títeres de Suna. Pero, ¿podría una marioneta humana ser realmente tan realista? Dentro de la casa, Li Yao estaba soplando sus fideos y comiendo normalmente. Sus movimientos eran suaves y naturales, nada parecido a las pausas rígidas de una marioneta. Algo se sentía mal, pero ninguno de los dos podía precisarlo. Por ahora, decidieron proceder en base a su suposición. Explosión susurró. ¿Todavía no hay señales de un hilo de chakra? Insecto respondió. Ninguno. El ceño fruncido de Explosión se profundizó. Eso no tiene sentido. Insect también estaba confundido. No había publicado demasiados errores, más correrían el riesgo de ser detectados. Pero con la sensibilidad de Kuro al chakra, ya deberían haber sentido un hilo de chakra si había uno allí. Sin embargo, aún así, no hay comentarios. ¿No podría ser un titiritero? Explosión reflexionó. Eso tampoco cuadra. ¿Qué otro jutsu podría controlar un cadáver?
Podría ser la técnica prohibida del segundo Hokage. ¿Edo Tensei? No, eso no podía ser. Edo Tensei era una técnica prohibida. Aparte del segundo, nadie en Konoha podía usarlo. Y ese niño no mostró las grietas características de una invocación de Edo Tensei. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál es exactamente la situación con el objetivo? Capitán, ¿debería dejar que Kuro le dé un mordisco? Insecto sugerido. Si es solo un mechón de cabello, el enemigo probablemente no se daría cuenta. El cabello, como las uñas, no llevaba receptores del dolor, pero a diferencia de las uñas, las células ciliadas contenían chakra. Si el chakra no se podía sentir en la superficie, aún debía residir en las células del cuerpo. Si Kuro podía absorber algo, podrían rastrear el chakra hasta su fuente y encontrar al enemigo controlador. No. Explosión rechazó la idea. Sigue monitoreando el chakra del objetivo. Luego se fue y se acercó a otro compañero de equipo, explicando en voz baja la situación antes de emitir una nueva orden. Yoru, ve a informar esto al Hokage. Algo anda mal con el objetivo. Puede que ya esté muerto. Sí. Yoru desapareció sin hacer ruido, mientras que los tres restantes continuaron observando a Li Yao. Capítulo 7. Técnica de transformación espiritual, técnica de posesión. Dentro de la oficina del Hokage, el humo se enroscaba en el aire. El tercer Hokage se reclinó en su silla, con una mano apoyada en el escritorio y la otra sosteniendo una pipa humeante entre los labios. Mientras escuchaba el informe del agente de Anbu, Yoru exhaló lentas corrientes de humo. Cuando escuchó que el capitán Baku sospechaba que Kimurai probablemente había sido asesinado y convertido en un títere humano, el tercer Hokage se detuvo a mitad de la inhalación. Luego volvió a tomar profundamente de su pipa. Aunque sus ojos permanecieron tranquilos, un destello de asombro los atravesó, seguido de una furia apenas contenida. A decir verdad, el tercero ya había sospechado que Kimurai podría estar muerto. Desde el momento en que Minato describió sus interacciones con Lee, había quedado claro que lo más probable es que el chico hubiera sido eliminado. Después de todo, si fuera solo control de Genjutsu, ¿qué inteligencia valiosa podría ofrecer un niño que aún está en la Academia Ninja? No habría necesidad. Pero hacerse pasar por un niño, usar esa identidad como trampolín para infiltrarse en el sistema Shinobi de Konoha. Ese era otro asunto completamente diferente. Entonces, lo que Minato encontró hoy no fue el verdadero Kimurai, sino un espía enemigo que usa algún tipo de jutsu de transformación para hacerse pasar por él. Sin embargo, lo que el tercero no había anticipado en absoluto era que Kimurai no solo había sido suplantado, sino que había sido asesinado y convertido en un títere humano. Y ese títere había seguido asistiendo descaradamente a la Academia Ninja. Eso fue un insulto flagrante para él y para todo Konoha. Imperdonable. Una vez que encontraron a ese espía, el tercero juró que experimentarían toda la fuerza de las celdas de interrogatorio Anbu de Konoha. Solo entonces se sofocaría su ira. Justo cuando estaba pensando esto, Yoru continuó su informe. Transmitió que los insectos del agente Aburame no pudieron encontrar ningún hilo de chakra alrededor de Kimura y describió las diversas anomalías que Baku había observado en el cuerpo del niño. Terminó preguntando si deberían continuar expandiendo la búsqueda del infiltrado o detener directamente al objetivo. Al escuchar esto, la expresión del tercero se volvió grave. Confiaba en las habilidades de Aburame. Ni siquiera los hilos de chakra más delgados podrían escapar de los sentidos de los insectos que se alimentan de chakra. Si Kimurai se hubiera convertido en una marioneta humana, tendría que haber un hilo de chakra que lo controlara. Pero si no había tales hilos presentes, eso descartaba la teoría de los títeres. Lo que dejó solo dos posibilidades. O este Kimurai seguía siendo un espía transformado, o Kimurai realmente había muerto, y su cadáver estaba siendo controlado por algún medio desconocido que no era marioneta. Entre los dos, el primero era manejable. Pero el segundo. Eso sería una pesadilla. La capacidad de controlar cadáveres instantáneamente trajo a la mente técnicas prohibidas como Edo Tensei. Si el enemigo hubiera dominado un jutsu incluso remotamente como Edo Tensei, la amenaza para Konoha aumentaría exponencialmente. Baku había informado que el cuerpo de Kimurai estaba frío, indicativo de un cadáver. Los insectos Aburame habían sentido que ningún chakra se liberaba naturalmente del cuerpo, lo que prácticamente eliminaba la posibilidad de que el objetivo todavía estuviera vivo. No importa qué técnica de transformación se utilizara, una persona viva no podía suprimir por completo la fuga natural de chakra. Por lo tanto, Kimurai era, con toda probabilidad, un cadáver. Lo que significaba que el tercero se enfrentaba al escenario que menos quería considerar. Un enemigo que usaba algún método desconocido para controlar el cuerpo del muerto Kimurai.
En cuanto a ese método, el tercero rápidamente despidió a Edo Tensei. Esa técnica fue creada por el segundo Hokage y era exclusiva de Konoha. Actualmente estaba bajo su propia custodia, y todos los que alguna vez lo habían estudiado estaban contabilizados. No había forma de que Kimurai fuera un producto de Edo Tensei. Luego estaba la técnica de transferencia mental del clan Yamanaka, que también podía manipular cadáveres, pero solo aquellos que acababan de morir. Ciertamente no podría mantener a uno activo durante más de una semana, así que tampoco podía hacer eso. ¿Qué otro jutsu podría controlar un cadáver, permitiéndole moverse como una persona viva, refinar chakra e incluso retener sus recuerdos? Esperar. Existe una de esas técnicas. Técnica de transformación espiritual. En un instante, una técnica secreta alguna vez famosa del período de los reinos combatientes surgió en la mente del tercero. Esta fue una técnica una vez conservada por el segundo Hokage y transmitida en Konoha. No sería sorprendente que otros en el mundo shinobi también lo hubieran heredado. Cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba el tercero de que Kimura y había sido víctima de un jutsu de tipo posesión relacionado con la técnica de transformación del espíritu. Nota. En este escenario, se supone que la técnica de transformación espiritual se originó en el período de los reinos combatientes y no es exclusiva de Konoha. La técnica de transformación del espíritu permitía que el alma se manifestara físicamente, permitiendo una gama de jutsu que se dirigía al espíritu. Matar el alma de alguien, apoderarse de su cuerpo, leer sus recuerdos. Estas eran las capacidades básicas de la técnica. Pero la técnica de la posesión, ese fue su pináculo, la razón misma por la que se creó la técnica. Como su nombre indica, la técnica de posesión permitía a un shinobi apoderarse del cuerpo de otra persona con su alma, otorgándole efectivamente la inmortalidad al habitar permanentemente un nuevo recipiente. Si eso era lo que se había usado, explicaba todo sobre la condición de Kimurai. El alma de Kimurai estaba muerta, pero su cuerpo seguía vivo, controlado por el alma de un enemigo oculto. El cadáver se sentía frío porque el alma enemiga no se había aclimatado completamente al nuevo recipiente, lo que hacía que el cuerpo se sintiera como el de una persona muerta. Ese fue un efecto secundario exclusivo de Spirit Possession. Hasta que el alma se fusionara completamente con el cuerpo, permanecería anormalmente fría. En cuanto a la falta total de fugas de chakra, eso también podría explicarse como un efecto secundario del proceso de posesión. El tercero no conocía la técnica él mismo. Pocos en la historia lo habían dominado, y aún menos se sabía sobre él en detalle. Todavía, había fallas en la teoría. Primero, durante la fase de adaptación, un cuerpo poseído no podía manejar el refinamiento prolongado de los chakras de alto rendimiento. Eso empeoraría el rechazo entre el alma y el cuerpo, extendiendo el período de adaptación. Pero Minato había dicho que Kimura y había pasado todo el día refinando rápidamente el chakra, lo que contradecía directamente el comportamiento esperado durante la posesión. En segundo lugar, aunque la técnica de posesión permitía que un alma siguiera viviendo en otro cuerpo, ese cuerpo eventualmente rechazaría el alma, lo que llevaría tanto al colapso del cuerpo como a la disolución del alma. Este rechazo era irreversible. Cuanto más duraba la posesión, peor se volvía el conflicto. En la mayoría de los casos históricos, los ninjas que realizaban la posesión de espíritus morían en un año. Eso era lo que el tercero no podía entender. ¿Qué valor tenía Kimura y qué haría que un maestro de una técnica tan poderosa y peligrosa sacrificara su vida solo para poseerlo? Se sabía que cualquiera capaz de usar esta técnica tenía al menos un nivel de poder de Chunin de élite. Y a diferencia de otros Chunin de élite, estos usuarios de espíritus podían matar de un solo golpe si su enemigo carecía de defensas mentales. En la historia, aquellos que empuñaron la técnica de transformación espiritual fueron aterradores e infames en todo el mundo ninja. Entonces, ¿por qué un shinobi tan poderoso usaría su vida para poseer a un simple niño, durante un año como máximo? No tenía sentido. La técnica en sí, ya sea para matar o espionaje, tenía mucha más utilidad que esto. Entonces, ¿por qué? El tercero dejó su pipa, con el ceño fruncido, incapaz de entenderlo. Ponerse en el lugar del enemigo. No sacrificaría su vida para poseer a un niño de 6 años como Kimurai. Si se tratara de un ninja de renombre, tal vez un discípulo suyo o alguien cercano al núcleo de Konoha, podría valer la pena el riesgo. Pero Kimurai, ¿un huérfano sin talento especial? No tenía acceso a ningún secreto clasificado de Konoha. Incluso sus propios discípulos no sabían mucho. Así que simplemente no valió la pena. A menos que la posesión ya no cause la muerte. Sí, no hay muerte.
El tercero murmuró esto para sus adentros, sus pupilas se encogieron repentinamente cuando se dio cuenta. Había una posible explicación. La técnica de posesión se había perfeccionado. La versión de la técnica de transformación espiritual en uso ya no causaba rechazo corporal. El usuario había alcanzado la verdadera inmortalidad. No era imposible. El tercero nunca había subestimado la creatividad de los genios en el mundo ninja. Sí, no, si la técnica de posesión realmente se había perfeccionado, entonces todo tendría sentido. Solo entonces explicaría por qué alguien apuntaría a un huérfano de 6 años sin talentos, porque el cuerpo ahora podría usarse de forma permanente. Los ojos del tercero brillaron con creciente intensidad. ¿Una técnica para la vida eterna? ¿Quién no desearía tal cosa? Capítulo 8. Notas de investigación de ninjutsu de Kimura Takuya. Notifique a Baku. Detener al objetivo lo antes posible y llevarlo a la sala de interrogatorios. El tercero Kage dio un recordatorio específico. Recuerda, no crees demasiado ruido. El agente de Ambuyo lo asintió en reconocimiento y desapareció usando la técnica de parpadeo corporal. El tercero de repente se levantó, frunció el ceño y, después de pensarlo, llamó a su capitán de guardia Ambu, que también era su hijo, Karasu. Juntos, el grupo partió silenciosamente del edificio del Hokage y se dirigió hacia la casa de Kimura-i. En este punto, la presencia de un espía en Konoha se había vuelto secundaria. El verdadero problema era confirmar si Kimura-i realmente había sido poseído a través de la técnica de transformación del espíritu. Si su suposición resultaba ser correcta, entonces esta fue una rara oportunidad de obtener una técnica de inmortalidad. Incluso si no lo llevara a la verdadera vida eterna, aún podría otorgarle otra vida. Y si se le daba solo una vida más, el tercero Kage tenía plena confianza en que podría moldear a Konoha completamente a su imagen. La posición de Hokage permanecería para siempre en manos del clan Sarutobi. En el futuro mundo ninja, sería su clan el que reinaría supremo. Mientras fantaseaba con los beneficios de obtener la técnica de la inmortalidad, la expresión del tercero permaneció tranquila, pero su corazón se llenó de emoción. Había olvidado por completo que la técnica de transformación espiritual no era algo que pudiera aprender. Incluso si obtuviera la técnica de posesión, no podría usarla. Al final, todo sería en vano. Pero como dice el refrán, cuando se enfrenta a la inmortalidad, nadie puede mantener la calma, nadie renuncia voluntariamente a esa oportunidad a otro. El tercero no le había contado a nadie sobre sus sospechas y no tenía la intención de dejar que nadie se interpusiera en su camino para adquirir la técnica de la vida eterna. Mientras tanto, en la casa de Kimura-i, después de comer sus fideos, Li Yao entró en la habitación de sus padres. Clunk. Abrió el gran armario frente a la cama y comenzó a hurgar en él, con la esperanza de encontrar pergaminos o notas relacionadas con el entrenamiento de ninjutsu. Por los recuerdos que había heredado, Li Yao sabía que sus padres nunca le habían enseñado ningún ninjutsu. Las únicas técnicas que conocía eran los 3 jutsu básicos de la academia. Con su control de chakra actual, Li Yao podía realizar las 3 técnicas básicas sin siquiera formar sellos de mano. Lo había demostrado durante la clase práctica ese mismo día. El control absoluto del 100% del chakra le dio un talento de ninjutsu sin igual. Después de realizar los sellos de las 3 técnicas una vez, memorizó las fluctuaciones específicas de chakra asociadas con cada una. Luego, con facilidad, podía reproducir esos cambios de chakra sin sellos y lanzar el jutsu al instante. No solo era más rápido, sino que los efectos eran idénticos a las versiones de sellado manual. En otras palabras, siempre que el jutsu no fuera demasiado complejo, Li Yao podría realizarlo sin sellos de mano y sin ninguna degradación en el rendimiento. Con tanto talento, por supuesto, Li Yao quería aprender más ninjutsu. Solo en este mundo y sin ninguna sensación de seguridad, aprender más técnicas para fortalecerse le dio una sensación de seguridad. Es por eso que Li Yao continuó manteniendo un estado de refinamiento de chakras, sin dejar que se desperdiciara ni una sola gota de energía física o espiritual. Estaba desesperado por ganar fuerza rápidamente. Esta era también la razón por la que los insectos de Anbu no habían detectado ninguna fuga de chakra de su cuerpo. Lo estaba refinando constantemente. Y por esa misma razón, inmediatamente había despertado las sospechas de Minato. En este momento, Li Yao todavía no tenía idea de que ya había sido atacado por Anbu, o que el tercero Kage estaba en camino para detenerlo. Li Yao siguió cavando en el gabinete. No había tenido muchas esperanzas, pero para su sorpresa, en la parte inferior, encontró un cuaderno de ninjutsu. El nombre en la portada indicaba que pertenecía a su padre, Kimura Takuya, y detallaba su investigación sobre el ninjutsu. Curioso, Li Yao lo abrió.
Gracias a los recuerdos residuales, no tuvo problemas para leer o comprender el lenguaje y la escritura de este mundo. ¿Técnica de transformación? Li Yao inmediatamente perdió interés. Parecía que las notas se centraban solo en la técnica de transformación de las 3 técnicas básicas. ¿Qué había que investigar sobre un jutsu de tan bajo nivel? Desconcertado pero aún curioso, Li Yao siguió leyendo, y pronto se encontró sonriendo con genuino interés. En las notas, Kimura Takuya había categorizado la técnica de transformación en niveles. Según su clasificación, las técnicas de transformación de bajo nivel eran meras capas ilusorias. Usar chakra para crear un espejismo visual sobre el cuerpo de uno para engañar al ojo. El cuerpo en sí permaneció sin cambios. Cualquiera podía detectar la ilusión con solo tocarla. En su apogeo, este tipo de técnica de transformación evolucionó hasta convertirse en la técnica de camuflaje de Anbu, utilizando la ilusión para mezclarse con el entorno como un camaleón. Ese jutsu sigiloso era básicamente estándar para Anbu. Simple, práctico y, ocasionalmente, salvavidas. En este punto, la escritura tomó el tono de alguien con experiencia en Anbu, y Li Yao de repente tuvo un pensamiento. ¿Sus padres eran agentes de Anbu? Pensándolo bien, en realidad tenía mucho sentido. Por lo que recordaba, sus padres rara vez estaban en casa, a veces desaparecían durante meses. Ese tipo de despliegue constante no parecía algo que experimentaría un shinobi ordinario. Además, en esos recuerdos, casi nunca vio a sus padres socializar con otros ninjas. Nadie parecía estar cerca de ellos. Solo los operativos de Anbu con identidades ocultas vivirían así. Cuanto más lo consideraba, más seguro estaba de que sus padres habían sido Anbu. Anbu, no es de extrañar que murieran. Li Yao suspiró para sus adentros. La tasa de mortalidad en Anbu era mucho más alta que la de los ninjas normales. De ninguna manera se uniría a ellos. Dejando el pensamiento a un lado, volvió a leer las notas de Kimura Takuya. Las técnicas de transformación de bajo nivel eran en su mayoría inútiles en combate. Cualquier ninja experimentado podía ver a través de ellos al instante. Pero por encima de eso, existía una versión mejorada de transformación. Este tipo produjo una transformación tangible que se podía sentir físicamente. Si uno se transformaba en una roca o agua, la ilusión no era solo visual, sino que incluía la textura y la sensación de piedra o líquido. Estas transformaciones eran mucho más engañosas que las ilusiones. Pero aún defectuoso, no perfecto. Ya sean ilusorias o tangibles, todas estas técnicas se basaban en el chakra para crear una cáscara que cubría el cuerpo, produciendo un efecto visual. En esencia, seguían siendo trucos de percepción, no verdaderas transformaciones. Lo que Kimura Takuya quería crear era una verdadera técnica de transformación, una que realmente convirtiera al usuario en una roca o un pájaro, un cambio material y biológico completo, sin dejar ningún rastro de chakra. Incluso el Byakugan del clan Iga, que podía ver los flujos internos de chakra, solo vería un pájaro real, sin ningún signo de un jutsu de transformación. Si algo así realmente existiera, no sería diferente de las 72 transformaciones de San Wukong, Li Yao murmuró con asombro. Estaba atónito por la ambición de Kimura Takuya. Si alguna vez se desarrollara un jutsu de transformación tan perfecto, tendría implicaciones increíbles, no solo en la batalla, sino especialmente para los asesinos y agentes de inteligencia de Anbu. En las notas, Kimura Takuya detalló muchas aplicaciones potenciales de esta transformación perfecta. Lo primero y más importante, eludir fácilmente las barreras sensoriales. Las 5 principales aldeas ocultas mantenían barreras sensoriales protectoras sobre sus territorios. Aparte de las puertas principales, que tenían puntos de acceso controlados, el resto de la aldea estaba herméticamente sellada por estos campos de detección. Las puertas siempre estaban vigiladas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya sea para caravanas comerciales o shinobi, uno necesitaba autorización oficial y tenía que ser escaneado por los ninjas de la barrera para que lo dejaran pasar. En esencia, una aldea shinobi era una instalación militar masiva con estrictas medidas de seguridad. En tales condiciones, infiltrarse en secreto era extremadamente difícil. Cualquier entrada no autorizada activaría el campo sensorial y alertaría al equipo de detección de la aldea. En el pasado, las misiones de Anbu que requerían infiltración se basaban en capturar shinobi enemigos fuera de la aldea, luego usar amenazas o jutsu que alteran la memoria para convertirlos en agentes dobles. Ningún Anbu logró colarse en una aldea directamente y recopilar inteligencia. Y todo se debió a la barrera de detección de chakras. Sin los códigos de acceso correspondientes, ningún ninja podría cruzar sin ser detectado. Especialmente no alguien con chakra.
Incluso un ninja como Li Yao, cuyo cuerpo no filtraba absolutamente ningún chakra, aún sería sentido por la barrera. Detectaría el chakra dentro de su cuerpo y levantaría una alerta. Capítulo 9. La dificultad de desarrollar la técnica de transformación perfecta. Para evitar llamar la atención de los ninjas sensoriales estacionados en los puntos de barrera, solo las criaturas verdaderamente naturales, como las aves reales, podían pasar sin ser detectadas. Las aves en la naturaleza no tenían chakra en sus cuerpos. Entonces, los ninjas de tipo sensorial que monitorean la barrera concluirían que tal pájaro no fue transformado por un shinobi ni bajo el control de un shinobi y, por lo tanto, lo ignorarían. Porque si un pájaro se transformara de un shinobi, o fuera controlado por uno, definitivamente habría rastros de chakra presentes. Y una vez que se detectaba el chakra, la barrera lo detectaba de inmediato. Así de terriblemente poderosa era la sensibilidad de los chakras de los sistemas de barrera de las 5 grandes aldeas. Casi ningún ninja enemigo podía escabullirse de ellos sin ser detectado. Pero con la técnica de transformación perfecta, todo cambió. Un pájaro producido por la técnica de transformación perfecta sería indistinguible de uno real, desprovisto del más mínimo rastro de chakra. Podía entrar o salir de cualquiera de las 5 grandes aldeas ninja libremente sin ser marcado como enemigo por el ninja sensorial de la barrera. Por lo tanto, Kimura Takuya, si dominaba este jutsu, podría infiltrarse directamente en cualquier aldea para recopilar inteligencia. Además, transformarse en un pájaro le permitiría acercarse a los shinobi enemigos sin despertar sospechas, lo que facilitaría mucho la recopilación de información. Además, los pájaros podían volar, lo que significa que, si perfeccionaba esta técnica, Kimura Takuya se convertiría en un shinobi capaz de volar. En el mundo de Naruto, muy pocos shinobi tenían la capacidad de volar, se podían contar con los dedos de una mano. Y en situaciones de vida o muerte, huir podría significar supervivencia. En ese sentido, el ninja volador tenía una ventaja innata. Después de todo, en caso de duda, vuela. El enemigo solo podía mirar impotente. Si huyera al océano, podría transformarse en un pez y nadar en las profundidades del mar para evitar ser perseguido. La presión de las profundidades marinas alejaría automáticamente a la mayoría de los perseguidores. Y nuevamente, ya sea transformado en un pez o en un pájaro, sin chakra presente, el ninja de tipo sensorial no podría rastrearlo. Una vez fuera del alcance visual, casi nadie podía atraparlo, una herramienta de escape perfecta. También era un activo mortal para las misiones de asesinato. Sin chakra, los enemigos no sentirían ninguna amenaza y, por lo tanto, bajarían la guardia. En resumen, la técnica de transformación perfecta no solo era excelente para la infiltración y el espionaje, sino que también era ideal para el asesinato y la evasión. Y eso se alineaba perfectamente con los deberes de los shinobi de Anbu. La técnica fue prácticamente diseñada para Anbu. No es de extrañar que Kimura Takuya quisiera desarrollar este jutsu. Realmente está hecho a medida para los operativos de Anbu. Li Yao suspiró con admiración. Un jutsu tan perfecto, sería una pena dejarlo morir aquí. Una chispa se encendió en los ojos de Li Yao. Había tomado una decisión. Continuaría la investigación de Kimura Takuya y completaría la técnica de transformación perfecta. La línea de tiempo actual fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Y era probable que la Segunda Guerra se acercara rápidamente. Li Yao no sabía si sería reclutado para el campo de batalla. Pero si pudiera completar la técnica de transformación perfecta antes de eso, ya sea que fuera o no a la guerra, tendría un método de escape confiable cuando se viera acorralado. Si dominaba este jutsu, sus posibilidades de supervivencia mejorarían drásticamente. Pero un jutsu tan poderoso, seguramente no será fácil de crear. Li Yao frunció el ceño ligeramente y ansiosamente continuó hojeando el cuaderno. Y efectivamente, su intuición era correcta. Si bien el concepto de la técnica de transformación perfecta era sólido, darse cuenta era extremadamente difícil. Evolucionar la técnica de transformación de un simple truco visual a la transmutación material real implicó innumerables obstáculos. Kimura Takuya comenzó su investigación con la técnica de sustitución como el paso inicial hacia la conversión material. Como era ampliamente conocido, la técnica de sustitución era esencialmente una forma de jutsu clon, similar a los clones de agua o los clones de arena, no un verdadero ninjutsu espacio-temporal que en realidad intercambiaba posiciones con objetos como la madera. De lo contrario, la habilidad Rinnegan de Sasuke Amenote Hikara sería demasiado barata. En verdad, la técnica de sustitución simplemente implicaba liberar un clon en el momento adecuado durante la batalla para llamar la atención mientras el cuerpo real escapaba.
Era más una técnica táctica de shinobi que un verdadero ninjutsu. El verdadero enfoque de Kimura Takuya fue comprender los principios detrás de la versión basada en madera de la técnica de sustitución. El jutsu clon dentro de las tres técnicas básicas y el clon de sustitución a base de madera eran diferentes, niveles completamente diferentes de jutsu. El jutsu clon estándar era solo una imagen fantasma del usuario. En cierto modo, era una forma de técnica de transformación, solo que la ilusión era de uno mismo. Debido a que estaba hecho puramente de chakra, no tenía peso ni poder ofensivo. De hecho, no podía moverse vigorosamente y solo podía realizar movimientos simples en su lugar. Un solo impacto fuerte haría que se desmoronara como un castillo de arena. Entonces, ¿cómo podría un clon moverse como una persona normal y tener un peso e impacto realistas? La respuesta fue usar madera como núcleo y lanzar transformación sobre ella, anclando la imagen fantasma a la madera. Esto hizo que la ilusión fuera más estable y menos propensa a romperse. Además, la conexión con el chakra le daba el peso de la madera, haciendo que sus colisiones durante el combate parecieran reales y creíbles. En esencia, la ilusión ganó sustancia e impacto, más que suficiente para engañar a alguien durante la batalla. La investigación de Kimura Takuya sobre clones de madera se centró en descubrir cómo el chakra podía transferir el peso de la madera a la ilusión, y cómo funcionaba esa conexión. Según sus notas, después de un tiempo de estudio, había descifrado el principio de los clones de madera. El chakra no era solo energía, podía servir como conducto para ciertas propiedades materiales, como el peso, y transmitirlas al clon fantasma, dándole así sustancia. Si bien esto no implicaba una transformación material real, fue la primera señal de que podría ser posible. El chakra puede transportar y transmitir ciertos atributos físicos de la materia. Siguiendo esa lógica, Kimura Takuya reemplazó la madera con un pájaro vivo, lanzando la técnica de transformación con el pájaro en el centro. Si pudiera transferir el peso del pájaro a la ilusión. Entonces, teóricamente, el siguiente paso sería transferir también la información celular física del ave, permitiendo que la ilusión se convierta en una criatura real y viva. ¿Era eso posible? La respuesta: posiblemente. Pero incluso el primer paso fracasó. Kimura intentó usar pájaros vivos, e incluso muertos, pero no pudo transferir el peso del pájaro a la ilusión. A diferencia de la madera, las aves, ya sean vivas o muertas, no permitirían que el chakra estabilizara una transferencia de peso. Y sin lograr este paso, la transformación material era imposible. Pero este paso fue increíblemente difícil. La mayor parte del cuaderno estaba lleno de registros de experimentos centrados en este problema. Incluso después de leer hasta el final, Li Yao no encontró ninguna indicación de que Kimura hubiera superado este obstáculo crítico. Pero no fue un callejón sin salida completo. Kimura había desarrollado una hipótesis plausible a partir de sus estudios. La razón por la que el chakra no podía transmitir el peso del ave era porque, al igual que los humanos, las aves también poseían energía física y espiritual dentro de ellas. Dado que el chakra se formó combinando energía física y espiritual, cuando su chakra entrara en el cuerpo del pájaro, sería influenciado por esas energías. No podía ofrecer el mismo tipo de transferencia de peso estable que con la madera. Kimura teorizó que la energía interna del pájaro tendría que permanecer perfectamente estable para que el chakra llevara el peso correctamente. Pero eso era imposible. La energía física y espiritual estaba en constante cambio, como el agua en una cascada. Aunque parecía quieta, el agua en un momento nunca era la misma que la siguiente. Siempre se movía y cambiaba. Por lo tanto, no se pudo estabilizar las energías internas del ave. Si no fuera posible estabilizarlos, entonces, la única solución teórica sería hacer que el chakra de uno se sincronice con las energías físicas y espirituales del pájaro en tiempo real. De esa manera, la transferencia de peso podría tener éxito. Pero, de nuevo, esto era casi imposible. No solo estaba más allá de la habilidad de Kimura Takuya, la mayoría de los shinobi tampoco podrían hacerlo. La gente ni siquiera podía percibir con precisión sus propias fluctuaciones de energía, y mucho menos las de un pájaro. Tan difícil. Li Yao negó con la cabeza involuntariamente. Poniéndose en el lugar de Kimura, sabía que él tampoco podía hacerlo. Podía sentir con precisión sus propias fluctuaciones de energía, pero no las que estaban dentro del cuerpo de un pájaro. Continuó leyendo. Aunque Kimura había fallado en este paso, no se había rendido. Ya estaba considerando un enfoque diferente. Capítulo 10. Todas las técnicas prohibidas conducen a Tobirama. Como no podía estabilizar la energía física y espiritual del pájaro, ni sentir ni sincronizarse con ellos, Kimura Takuya decidió cambiar el enfoque hacia sí mismo.
Usando su propio cuerpo como base, intentó transmitir su propio peso al clon fantasma. Aunque tampoco podía estabilizar perfectamente sus propias energías, al menos había una oportunidad de sincronizarlas. Mientras el clon fantasma mantuviera una sincronización continua con él, la energía física y espiritual del clon reflejaría la suya. Mantener este enlace esencialmente simularía un estado de energía estabilizado. Siguiendo esta lógica, Kimura Takuya reanudó su investigación sobre la técnica de transformación perfecta. Y tal vez esta vez, había encontrado el camino correcto. En solo 10 páginas de notas, logró estabilizar la transmisión de su propio peso corporal al clon fantasma, creando un clon de cuerpo sólido único. Funcionó. En esta etapa, Kimura Takuya estaba extasiado. Li Yao podía sentir la emoción del hombre a través de su escritura. Esta era la alegría de finalmente ir en la dirección correcta, de ver tomar forma la técnica de transformación perfecta soñada durante mucho tiempo. Li Yao siguió pasando páginas. Efectivamente, el progreso se volvió mucho más suave a partir de ese momento. Después de estabilizar la transmisión de peso, Kimura pasó a sincronizar y transferir su temperatura corporal al clon. El clon ahora tenía la misma temperatura que su cuerpo real. Luego transmitió los latidos de su corazón, el flujo sanguíneo, la piel, el cabello, los órganos, incluso su propia conciencia. Se sintió como, la técnica de transformación perfecta estaba casi completa. En las notas, la emoción de Kimura Takuya crecía con cada entrada. Siguiendo leyendo, Li Yao no pudo evitar emocionarse también. Luego, en la página siguiente, vio algo que lo emocionó. Mi técnica de transformación perfecta finalmente tiene esperanza. Estas palabras, escritas en caracteres grandes y en negrita en la parte superior de la página, irradiaban orgullo y alegría. Li Yao siguió leyendo con entusiasmo. Inicialmente había pensado que el desarrollo de la técnica de transformación perfecta recaería en él, pero a juzgar por las notas, Kimura podría haberlo completado. El mayor obstáculo, la conversión material, se había superado. Ahora, solo era cuestión de copiar el proceso. Transfiero la temperatura corporal, los latidos del corazón y otros datos biológicos al clon fantasma hasta que se convierta en una entidad real y viva. A partir de ahí, el siguiente paso sería derivar un clon con forma de pájaro y, finalmente, la técnica de transformación perfecta completa que podría convertir el cuerpo de uno en un pájaro real. El paso más difícil y crucial había sido resuelto. Ahora era solo cuestión de tiempo. Li Yao siguió leyendo. Kimura Takuya había creado un clon idéntico a él en todos los sentidos. Poseía sus recuerdos completos e incluso pensaba con la misma lógica y conciencia. Era un verdadero clon. Tenía la calidez y la textura de la piel humana. Presiona una oreja contra su pecho y podrás escuchar los latidos reales de su corazón. Incluso se emocionó al mirar a una mujer desnuda. Exhalaba una niebla visible real con cada exhalación. Podía sentir dolor. Podía realizar todos los jutsu que podía. Cuando el clon salió, nadie pudo distinguirlo del original. Kimura incluso lo hizo pasear por los complejos de los clanes Iga y Uchiha, nadie lo vio a través de él. Ni siquiera el Byakugan o el Sharingan pudieron exponerlo. Eso solo demostró que era un clon impecable. A partir de este clon perfecto, ahora podía trabajar hacia un clon con forma de pájaro, y luego hacia la técnica de transformación perfecta completa. Las notas rebosaban de la esperanza de éxito de Kimura Takuya. Y Li Yao compartió esa misma esperanza. Pero cuando pasó la página siguiente, solo encontró una línea amarga y burlona. Así que eso es todo. Lo que llamé una transformación perfecta es solo el jutsu del clon de las sombras creado hace mucho tiempo por Lord Tobirama. ¿Qué? La mente de Li Yao se quedó en blanco, inundada de confusión. ¿Por qué decir que la técnica no existe de repente? ¿No estaba la página anterior llena de optimismo? ¿Por qué tanta desesperación en el siguiente? Li Yao pasó más adelante, nada más que páginas en blanco. Todo el camino hasta el final, no hubo nada. Estaba claro. Kimura Takuya había abandonado la investigación. Pero ya superó la parte más difícil, ¿por qué se rendiría ahora? ¿Por qué? Li Yao frunció el ceño con fuerza, incapaz de entenderlo. También sintió una profunda falta de voluntad. La técnica de transformación perfecta era un jutsu que le salvaba la vida, lo necesitaba. ¿Cómo pudo Kimura darse por vencido tan fácilmente? Li Yao volvió a leer la línea final. ¿El clon perfecto es el clon de las sombras? ¿Qué hace eso? Espera. Li Yao se congeló, luego pasó rápidamente a la página anterior y volvió a leer la descripción del clon perfecto. Y luego, su rostro se quedó en blanco al darse cuenta.
Realmente sonaba exactamente como el Shadow Clone Jutsu creado por Tobirama. Li Yao recordó todo lo que sabía sobre los efectos del clon de las sombras. Un clon tangible, creado dividiendo el chakra de uno de manera uniforme. Podía pensar de forma independiente. Podría usar todo el jutsu del lanzador. Ni siquiera los Byakugan podían ver a través de él. Incluso los seres de nivel divino como Kaguya Tsutsuki no podían ver a través de él. Cada característica coincidía con el llamado clon perfecto de Kimura. Li Yao se quedó sin palabras. Por fin, suspiró, como era de esperar, en el mundo de Naruto, todas las técnicas prohibidas conducen a Tobirama. Aunque no podía saber exactamente cómo se sintió Kimura al descubrir que su gran creación era simplemente una reinvención del jutsu del clon de las sombras, Li Yao podía entender la desesperación. Era como ser un inventor, trabajando incansablemente durante años en lo que creías que era una innovación pionera en el mundo. Solo para que le dijeran que alguien más ya lo había logrado, y mejor. Ese tipo de comprensión aplastante fue suficiente para hacer que cualquiera se diera por vencido. Tobirama realmente era Tobirama. Muchas de las técnicas prohibidas del mundo ninja se remontan a él. Fue el primero en desarrollar el ninjutsu del espacio-tiempo como el dios del trueno volador, sin un jutsu. Fue el primero en crear una técnica como Edo Tensei que resucitaba a los muertos, sin el Rinnegan. Clones de sombra, cadenas de etiquetas explosivas, técnica de oscuridad. Todos inventos de Tobirama. En términos de jutsu prohibido, Tobirama era el maestro inigualable. Incluso Orochimaru, aclamado como el investigador más obsesivo del mundo ninja, había pasado toda su carrera alimentándose del legado de Tobirama. Eso solo mostró cuán aterrador era el genio de Tobirama. Contra una figura tan imponente de la historia, no fue de extrañar que Kimura Takuya cayera en la desesperación. Li Yao podía entender. Pero la comprensión no significaba acuerdo. Li Yao no tenía intención de renunciar a la técnica de transformación perfecta. Continuaría la investigación. En este momento, su mente ya estaba llena de ideas y direcciones para explorar. Sosteniendo el cuaderno, Li Yao regresó a su habitación, se sentó y comenzó a anotar sus propias inspiraciones para continuar el proyecto más tarde. Cogió su pluma y estaba a punto de escribir. Cuando de repente, un dolor agudo le atravesó la nuca, como una picadura de insecto. Instintivamente, se estiró hacia atrás para abofetearlo. Pero antes de que su mano hiciera contacto, una ola de mareo lo golpeó. Con un ruido sordo, la cara de Li Yao se estrelló contra el escritorio. ¿Qué, demonios? Ese fue el único pensamiento que cruzó por su mente antes de desmayarse.